Tienes un amante y no eres un traidor, ¿ah? Entonces, ¿cómo se llama eso? Sí, nos estás poniendo muy difícil, no te estás ayudando en nada. Dinos la verdad. Les estoy diciendo la verdad, yo no tengo nada más para compartirles. Ahí está. Tengo un amante. No, se me ocurre una idea, amiguita. A ver si estás de acuerdo. Llámale a tu gringa, pero ponle en speaker. Ándale. Esto me sobrepasa, me parece demasiado. Por Dios, Diana está secuestrada en este momento y vamos a perder el tiempo con esto. ¿Ahora te importa Diana? ¿Ahora estás preocupada por Diana? A ver, ya estoy perdiendo mi paciencia, ¿eh? Ya no hay tiempo. Tenemos unos minutos antes de que hable Lucy. Así que, ¿le vas a marcar a la gringa o no? ¿Cuál es la vaina de ustedes siempre solucionando las vainas con violencia? Bueno, está bien. Si lo que necesitan es que yo la llame y la ponga en altavoz para que ustedes me crean, pues lo hago. Ya no hace falta. Te está llamando la gringuita, contesta. ¿Qué pasó, pues, mamacita? ¿Cómo está lo más lindo de México? Por aquí con unas ganas de verte tremendas. Podría entrevistarme con la periodista esta. Le mando un mensaje a Ismael y a Diana sin que se den cuenta. No, señor. Yo no voy a dejar que arriesgues el pellejo. Sobre todo lo que el general nos está buscando a los tres. Entonces, ¿qué procede, Víctor? ¿Vamos a vivir siempre de fugitivos? Ofelia, yo llevo viviendo así toda la mendiga vida. Ahora tú lo que puedes hacer, pues puedes denunciar al general. ¿Sí? ¿Tú también? ¿Puedes decir lo que te hicieron? Señora, no lo último que quiero en este momento es que más gente allá afuera sepa que estoy vivo. No, pues yo tampoco voy a decir nada. Yo sé el poder que tiene esa gente. Los denuncio y al día siguiente amanezco muerta. Bueno, ¿y qué más? ¿Vamos a contactar a Ismael? ¿O vamos a planear una nueva vida para ustedes? Porque si de eso se trata, yo también preferiría largarme de aquí con los restos de mi madre. Mucho gusto, Diana. Tenía tantas ganas de conocerte. Yo soy Lucifer. ¿Por qué está Mariela con ustedes? ¿Me lo dijiste? Leo la entregó. ¿En dónde está? No lo sé. La rata y el soplete no son nada comparadas con el infierno en el que te metes cuando una madre está buscando a su hija. Pues lo mismo haría mi familia por mí. ¿Cómo la ves? ¿El Ismael le tocó un pelo a Mariela? Y yo misma te degollo. Entonces suéltame. De ninguna manera. Esta gata no se va a ningún lado. Ese bastardo dijo que en media hora y mira la hora que es. ¿Y qué le vas a decir? Pues lo que es. Que aquí tenemos a su prima. No. Eso no. Sería como caer en su juego. Hay que pensar en una estrategia. La única estrategia que hay que pensar aquí es en cómo liberar a Mariela. Está donde está por tu culpa. Entonces, ¿qué, mis hackercitos? ¿Todo bien o no? ¿Ya encontraron el número de esa vieja? Ay, pues, ¿Qué? esos canijos están usando el mismo sistema operativo que nosotros. Me va a llevar un poquito más de tiempo. Ok. Bueno, pillen pues esta vuelta que necesito. Si yo les paso un número de Colombia que no tiene nada que ver con esto, ¿habrá forma de que lo encuentren?
Claro. ¿De quién es? ¿De una morrita o qué? Porque te hemos visto muy solo todo este tiempo, ¿eh? ¿Qué pasa? No, nada. Dame las hormonas, mijo. Es de mi sobrino. Te vamos a buscarlo. Es este. Voy a ir, me lo pongo acá. 12, 68-13. 68, 13. Hola, ¿cómo vas? Mi amor, aquí con muchísimas ganas de verte, mamacita. Ah, ¿sí? Sí, estoy pensando, imaginándome qué es lo que te voy a hacer cuando te vea, darte unos besitos en esa boquita hermosa que tenés. Pero ve, mi amor, acordate que no me podías llamar porque yo iba a estar cerca de mi novia y así me puedo meter en un problema, ¿vos sabes? ¿No? Está con ellos. Lo están escuchando. Síguele la corriente. Ya sé, pero quería hablar contigo. ¿Cómo vas? Vos también a mí me haces falta y aquí estoy viendo qué hago para que nos veamos. Ojalá sea pronto. Bueno, ¿me llamas más tarde, honey? Claro que sí. Pregúntale por qué te llamó. Mi amor, antes de que colguemos, ¿vos me puedes decir si me llamaste por alguna razón en particular? No, solamente quería escuchar tu voz. Pero bueno, no te molesto más. Besos. Adiós, mamacita. Está bien, te creemos. ¿No te parece irónico que te opongas a mi relación con Isidro cuando tú tienes una con Ismael? Nena, yo no tengo una relación con Ismael, ya te lo dije. Sí, es cierto, perdón, se me olvida. También tienes una con Diana Ahumada. ¿Se te olvida que fue a verte a la casa? Oye, yo te conozco. No. Sí, sí tú eres. Liliana, mucho gusto. Pues mira, Liliana, estás de suerte. Ya llegó mi mamá. ¡Ey! ¿Liliana? Mamá, no soy tonta. Llevas meses teniendo una relación con los Casillas y no sé si de amiga o de terapeuta, pero por favor no lo niegues más. Lo que te dije es verdad. Ismael me está ayudando con información sobre las mujeres desaparecidas. ¿Y te está ayudando con su sombrero olvidado en tu mesa de noche? Nena, el hotel era el lugar más seguro para hablar. Y lo del sombrero, pues ahí lo puso. Era el... no sé, yo qué sé. ¿Erendira? Sí, general. Erendira Pavón, la terapeuta. Sé exactamente de quién me estás hablando. ¿Qué pasa con ella? Habló con la presidenta en una de las llamadas que oí. No tienes que escuchar todas las conversaciones, Tiberio. Por favor, solo las que tengan algo relevante. Hablaron del jaguar. ¿De quién? Es el número 2 del gancho. El jaguar, general. Tengo frío. ¿Qué es eso? Son vitaminas. Como casi no estás tocando la comida, no quiero que te me mueras antes de hora. Preferiría morirme a seguir sometida a esto. Eso no va a pasar. Yo te voy a levantar para que estés bien chula para mí. Es que mírate. Esas ojeras, ese esqueleto, todo un cadáver. Por favor, déjame ir, jaguar. Te lo suplico. No. Bueno, hasta que demuestres que quieres vivir y que aprecies el cariño que te doy. Antes no. Es muy guapo. Horacio, te doy una disculpa. Dudé de ti. Felicia, ya el daño está hecho. Porque mejor no dejamos ya ese tema de una vez. Simón. Bueno, también entiende a mi hija, ¿no?
Habían muchas razones para sospechar. El tema era muy delicado. No podíamos dejar ninguna piedra sin desenterrar. Ya está. Bueno, y resuelto el tema. ¿Cuál es el plan? Ya pasaron 30 minutos. 6 minutos, tenemos. Bueno, ahora sí podemos hablar de cosas importantes, viejo Inge. Escuche pues cómo es la vuelta. Mi sobrino, Carlos, no solamente está con Chacorta, sino también está en Culiacán. Carlos, escúchame. Creo que lo más mejor es que te regreses para Colombia. Conozco al general y sé que se va a ir detrás de ti con tal de agarrarme de los... Si me agarran, tú te entregas, ¿no? ¿Quieres saber la verdad? Aún, y si yo me entregara, el general no va a descansar hasta desaparecernos a todos. ¿Cómo? ¿Entonces qué? ¿Estoy condenado a esconderme aquí contigo y con Ofelia hasta que al general se le antoje dejar de perseguirnos? Solo por un tiempo, en lo que vemos cómo salimos de esta. ¿Cuánto va a ser eso? No sé. La tengo. ¿Qué tienes? La forma de llegar a los Casillas sin que el general se lo huela. Es la información que tengo, señor. Pero, ¿qué le dijo exactamente? Heréndira dijo que el Jaguar es culpable de varios asesinatos y desapariciones de mujeres en Culiacán. ¿Qué le respondió la presidenta? Es mejor que usted escuche, general. ¿Por qué no me dijiste antes que lo tenías grabado, Tiberio? Ponlo de una buena vez. Carmela, por favor, dale a esto la importancia que merece. No me digas que vas a pedirle a las autoridades de Culiacán que hagan la investigación porque no van a hacer nada. Estás abusando de nuestra amistad. Si te estoy diciendo que le voy a dar trámite es porque le voy a dar trámite. Y ya regresa a México, que estás en zona de guerra. Dime cuándo lo vas a hacer. Estoy atrás de algo muy, muy gordo. Hiciste bien comentándome esta plática, Tiberio. A sus órdenes, general. ¿Quiere que le avisemos al gancho?